Si hoy estás aquí, no sigas corriendo como si esto fuera un video más que puedes consumir mientras haces otra cosa. Detente de verdad, baja el ritmo por un momento y permite que estas palabras entren sin prisa, porque no llegaste por accidente ni por simple coincidencia. Hay algo que tu alma necesita escuchar ahora mismo y Dios ha permitido este instante exacto para depositarlo en tu corazón, especialmente si llevas tiempo cargando una espera que se ha vuelto pesada, una promesa que parecía cercana, pero que con el paso de los días, las semanas o incluso los años comenzó a sentirse lejana, casi inalcanzable. Y en medio de ese proceso silencioso, empezaron a aparecer preguntas que no siempre dices en voz alta, pero que no dejan de girar dentro de ti. Preguntas que desgastan, que inquietan, que confrontan tu fe, como ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué parece que a otros sí y a mí no? Si hice algo mal, si perdí mi momento, o si Dios simplemente decidió guardar silencio conmigo. Pero hoy necesitas escuchar esto con una claridad que rompa toda duda. No estás fuera de tiempo, no estás olvidado y no estás detenido. Estás en un proceso que no siempre se entiende mientras se vive, pero que tiene un propósito más profundo del que ahora puedes percibir, porque el tiempo de Dios no funciona como el tuyo, no se mide en relojes humanos ni se ajusta a la ansiedad del corazón. Se mueve por propósito, por alineación, por preparación interna y externa, por detalles que tú no ves pero que Él está ordenando con precisión absoluta. Y entender esto no es repetir una frase bonita para calmarte un momento, es cambiar la forma en la que estás viviendo la espera desde hoy, porque cuando comprendes que todo llega en el momento exacto, dejas de luchar contra el proceso y empiezas a caminar dentro de él con una fe más firme, con una paz que no depende de resultados visibles, con una certeza que no necesita explicación, porque lo que viene de Dios cuando llega en su tiempo tiene una marca que nada más puede imitar, una paz profunda que no necesita justificarse, una seguridad interior que no duda, una estabilidad que no se quiebra con el tiempo, mientras que lo que se fuerza por impaciencia puede parecer correcto al inicio, pero termina exigiendo un costo que no estabas preparado para pagar. Porque lo que nace de la desesperación necesita que lo sostengas. Pero lo que viene de Dios se sostiene solo. Lo que nace del apuro se desgasta, pero lo que viene del cielo transforma. Y hoy Dios quiere confrontarte con amor, pero con verdad. No te apresures, no tomes atajos, no fuerces lo que aún no está listo, porque lo que Él tiene para ti no solo vale la espera, sino que necesita ese proceso para poder sostenerse cuando llegue. Tal vez has sentido que todos avanzan menos tú, que ves puertas abriéndose en la vida de otros, mientras tú sigues esperando la misma respuesta, el mismo cambio, el mismo milagro, y en ese contraste el alma empieza a debilitarse, comienza a compararse, a cuestionarse, incluso a dudar de su propio valor o de su lugar en los planes de Dios. Pero lo que no estás viendo es que cada historia tiene un proceso distinto, que lo que otros reciben hoy puede ser el resultado de un proceso que tú no viste, y que lo que tú estás viviendo ahora es la preparación de algo que no podría sostenerse si llegara antes de tiempo, porque Dios no solo está preparando lo que viene, te está preparando a ti, está formando tu carácter, tu paciencia, tu dependencia, tu capacidad de sostener lo que pediste, porque una bendición sin preparación puede convertirse en una carga, y Dios no quiere darte algo que termine destruyéndote en lugar de edificarse en tu vida. Por eso el silencio que a veces sientes no es abandono, es estrategia, es protección, es trabajo invisible, es el cielo moviéndose en dimensiones que tus ojos todavía no pueden ver, alineando personas, circunstancias, momentos, cerrando puertas que no convenían, abriendo caminos que aún no distingues, y todo eso está ocurriendo aunque por fuera parezca que nada pasa. Y aquí es donde muchos fallan, porque cuando la espera se alarga, el corazón se cansa y comienza a considerar alternativas que no vienen de Dios, caminos más rápidos, decisiones impulsivas, salidas que parecen lógicas, pero que nacen desde la ansiedad y no desde la fe. Y es ahí donde muchos llegan a lugares que nunca fueron parte del propósito.
no porque Dios no fuera a cumplir, sino porque no esperaron el tiempo correcto, porque hay una diferencia enorme entre llegar antes de tiempo y llegar en el momento exacto. Lo primero puede darte algo inmediato, pero lo segundo te entrega algo eterno, y hoy necesitas decidir desde dónde vas a seguir caminando, si desde la desesperación o desde la confianza, porque la espera no es un tiempo vacío, es el tiempo donde más está ocurriendo dentro de ti, donde tu fe se vuelve real, donde tu carácter se fortalece, donde tu relación con Dios deja de ser superficial y se convierte en algo profundo, auténtico, inquebrantable. Y aunque no lo sientas, aunque no veas señales claras, aunque el silencio pese más de lo que quisieras admitir, sigue orando, sigue creyendo, sigue haciendo lo correcto incluso cuando parece que no hay resultados, porque cada acto de fe en medio de la espera es una siembra que tendrá su cosecha. Cada decisión de confiar cuando sería más fácil rendirse está construyendo algo que no se romperá. Cuando llegue lo que estás esperando, y quizás no lo notes ahora, pero llegará un día donde mirarás hacia atrás y entenderás por qué no fue antes, por qué tuvo que ser así, por qué ese proceso era necesario, porque no solo cambió tus circunstancias, te cambió a ti, y eso es parte del milagro. Ahora quédate hasta el final de este video, porque lo que viene no es solo inspiración, es dirección para sostener tu fe en medio del proceso y llevarte a un nivel donde la espera deje de ser angustia y se convierta en certeza. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, haz algo que marque este momento. Escribe en los comentarios: confío en tu tiempo, Señor. No como una frase más, sino como una decisión interna, como una declaración que rompe la duda y afirma tu fe incluso antes de ver el resultado. Y también te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que hoy esté luchando con la espera, porque tal vez tú puedes ser el instrumento que Dios use para sostener la fe de otra persona en el momento en que más lo necesita, y al hacerlo no solo ayudas a alguien más, también afirmas lo que crees, que Dios no llega tarde, que todo tiene un propósito y que lo que viene para tu vida llegará en el momento exacto, ni antes ni después, sino perfecto. Y mientras sigues aquí, respirando estas palabras como quien necesita recuperar el aliento después de haber corrido demasiado tiempo, cargando pensamientos que pesan más que cualquier circunstancia visible, quiero que entiendas algo que va más allá de lo que normalmente se dice cuando se habla de la espera, porque no se trata únicamente de resistir hasta que algo cambie afuera, sino de permitir que algo profundo, silencioso y definitivo cambie dentro de ti, en esa parte del alma donde se forman las decisiones que nadie ve, pero que determinan completamente el rumbo de tu vida. Porque la mayoría de las personas creen que el milagro comienza cuando llega la respuesta, cuando finalmente aparece aquello que tanto pidieron, pero en realidad el milagro verdadero comienza mucho antes, comienza en el instante en que decides no abandonar, en el momento exacto en el que a pesar del cansancio eliges seguir creyendo, en ese punto donde la lógica ya no encuentra argumentos, pero el corazón, aunque débil, sigue sosteniendo una chispa de fe que se niega a apagarse. Y esa chispa, aunque parezca pequeña, es suficiente para que Dios siga obrando en dimensiones que no puedes medir. Porque hay procesos que no están diseñados para ser entendidos mientras los atraviesas. Hay temporadas donde el cielo parece callado, no porque no haya respuesta, sino porque la respuesta está en construcción. Porque Dios no trabaja bajo presión humana, ni responde a la ansiedad del momento. Él responde a la preparación completa del propósito, y eso incluye detalles que no están bajo tu control, incluye personas que todavía no han llegado a su lugar correcto, incluye circunstancias que aún no han sido alineadas, incluye incluso versiones de ti mismo que todavía están en formación, porque no eres la misma persona que comenzó a esperar, aunque a veces no lo notes. Has cambiado, has madurado, has sido moldeado en áreas donde antes eras frágil. Y todo eso está creando la capacidad necesaria para sostener lo que viene sin romperte en el proceso. Y aquí hay una verdad que puede confrontarte,
pero también liberarte profundamente. Muchas veces lo que más anhelas no ha llegado, no porque Dios se haya detenido, sino porque está evitando que recibas algo en una versión de ti que aún no podría administrarlo correctamente, porque recibir antes de tiempo no siempre es bendición. A veces es una forma de perder lo que podría haber sido permanente, si hubiera llegado en el momento correcto. Por eso el tiempo de Dios no es una espera vacía, sino una construcción detallada, precisa, intencional, donde cada día, incluso los más silenciosos, están aportando algo a la obra completa que Él está desarrollando en tu vida. Tal vez hay días en los que sientes que no avanzas, que todo se repite, que nada cambia, que sigues en el mismo lugar, pero esa percepción es limitada, porque estás mirando desde lo externo, y Dios está trabajando en lo interno, y lo interno siempre precede a lo visible, porque lo que no se forma por dentro no puede sostenerse por fuera. Por eso, aunque parezca que estás en pausa, en realidad estás en preparación. Aunque parezca que estás detenido, en realidad estás siendo alineado. Aunque parezca que el tiempo se está perdiendo, en realidad se está invirtiendo en algo que tendrá un impacto mucho mayor del que ahora puedes imaginar. Y en medio de todo esto, hay una batalla silenciosa que se libra en tu mente, una lucha constante entre la voz de la fe y la voz de la duda, entre lo que Dios prometió y lo que las circunstancias sugieren, entre lo que crees y lo que sientes. Y es precisamente ahí donde se define todo, porque lo que decides creer en el proceso determina cómo llegarás al resultado. No es lo mismo llegar con un corazón lleno de resentimiento, cansancio y desconfianza, que llegar con un espíritu fortalecido, alineado y en paz, y esa diferencia no la marca el tiempo, la marcan las decisiones que tomas mientras el tiempo pasa. Por eso necesitas ser intencional con lo que alimentas dentro de ti, necesitas cuidar tus pensamientos, tus palabras, tus reacciones, porque la espera no solo revela lo que hay en tu corazón, también lo forma. Cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte, estás fortaleciendo tu fe. Cada vez que decides obedecer, aunque no entiendas, estás afirmando tu dependencia en Dios. Cada vez que eliges seguir avanzando, aunque no veas resultados, estás demostrando que tu convicción no depende de lo visible, y todo eso está siendo visto, registrado y preparado para manifestarse en el momento correcto. Y escucha esto con atención, porque puede cambiar completamente tu perspectiva. El hecho de que no veas movimiento no significa que no haya progreso. Hay procesos que crecen en lo oculto, como una raíz que se extiende bajo la tierra antes de que algo aparezca en la superficie. Y si esa raíz no se desarrolla correctamente, lo que crezca después no tendrá la fuerza para mantenerse. Por eso Dios prioriza lo invisible antes que lo visible, prioriza la profundidad antes que la rapidez, prioriza la estabilidad antes que la apariencia, porque Él no está interesado en darte algo momentáneo, está comprometido en construir algo que permanezca. Y llegará el momento, porque llegará, en que todo lo que hoy parece lento se acelerará de una manera que no podrás explicar con lógica humana. Puertas que estuvieron cerradas comenzarán a abrirse, respuestas que tardaron comenzarán a manifestarse, oportunidades que no veías aparecerán de forma inesperada, y en ese instante entenderás que no era retraso, era precisión, no era abandono, era preparación, no era silencio vacío, era trabajo invisible. Y ese entendimiento no solo traerá alegría por lo recibido, traerá paz por lo vivido, porque sabrás que cada etapa tuvo sentido. Pero hasta que ese momento llegue, hay algo que te corresponde hacer, no quedarte inmóvil esperando que todo cambie por sí solo, sino moverte con fidelidad en lo que hoy tienes, seguir sembrando aunque no veas fruto inmediato, seguir construyendo aunque el avance parezca lento, seguir creyendo aunque la evidencia no sea visible, porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo está claro, se demuestra cuando todo parece incierto, y aún así decides no retroceder. Y si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo, si algo dentro de ti sigue conectado con estas palabras, entonces no lo dejes pasar como un momento más, hazlo tangible, escribe ahora mismo en los comentarios con determinación y convicción: estoy siendo preparado para lo que Dios prometió.
Escríbelo incluso si hay partes de ti que todavía dudan, porque la fe no nace de lo que sientes, nace de lo que decides creer, y al escribirlo estás marcando un punto de cambio. Estás declarando que no vas a abandonar el proceso, que no vas a tomar atajos, que no vas a soltar la promesa justo antes de que llegue el cumplimiento. Y quédate hasta el final de este video de 60 minutos, porque lo que viene va a seguir profundizando en lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Va a darte claridad, dirección y sobre todo fuerza para sostenerte en medio de la espera sin rendirte. Y si este mensaje está despertando algo dentro de ti, compártelo con alguien que esté pasando por un proceso similar, porque nunca sabes cuándo una palabra puede convertirse en el punto de quiebre que alguien necesitaba para no soltar su fe. Y recuerda esto como una verdad que no cambia, aunque el tiempo pase, aunque las circunstancias varíen, aunque las emociones suban y bajen. Dios no llega tarde, Dios llega exacto. Y lo que viene para tu vida no solo será bueno, será correcto, será completo y será imposible de negar que vino de Él. Y mientras permaneces en este espacio, sosteniendo cada palabra como quien se aferra a una verdad que necesita volverse más fuerte que cualquier pensamiento de rendición, quiero llevarte aún más profundo, a un nivel donde ya no solo escuches este mensaje como algo que inspira por un momento, sino como una convicción que se instala en lo más interno de tu ser y empieza a gobernar la manera en que interpretas cada día de tu vida, porque hay una diferencia abismal entre emocionarte por unos minutos y ser transformado desde adentro. Y lo que estás viviendo ahora mismo tiene el potencial de convertirse en ese punto de transformación si decides abrir completamente tu corazón a lo que Dios está haciendo en medio de tu proceso, incluso cuando ese proceso no se ve como esperabas, incluso cuando no encaja con tus planes, incluso cuando duele más de lo que imaginabas soportar. Porque hay una realidad que pocos aceptan con honestidad, y es que la espera prolongada no solo prueba tu paciencia, también revela tus motivaciones más profundas, expone aquello que realmente estás buscando, confronta si lo que deseas es el propósito de Dios o simplemente el alivio inmediato de una necesidad, y en esa confrontación silenciosa es donde ocurre una de las obras más importantes que Dios puede hacer en tu vida, porque no se trata únicamente de darte algo, se trata de alinearte correctamente para que cuando lo recibas no lo conviertas en un sustituto de Él, porque muchas veces sin darnos cuenta comenzamos a poner nuestra esperanza en la respuesta en lugar de mantenerla en quien da la respuesta. Y es precisamente ahí donde Dios, en su amor, decide detener el proceso visible para trabajar en lo invisible, no para castigarte, sino para proteger la esencia de tu relación con Él. Y es que cuando todo tarda más de lo esperado, el alma empieza a negociar internamente, empieza a considerar versiones más pequeñas de lo que soñó, empieza a aceptar menos de lo que una vez creyó posible, comienza a justificar renuncias disfrazadas de madurez, y sin darse cuenta, se va alejando lentamente de la promesa original, no porque Dios la haya cambiado, sino porque el cansancio comenzó a distorsionar la visión. Pero hoy necesitas recuperar esa claridad. Necesitas volver a ese punto donde creías sin limitaciones humanas, donde tu fe no estaba condicionada por el tiempo ni por las circunstancias, porque lo que Dios habló sobre tu vida no ha perdido vigencia, no se ha debilitado con los años, no se ha reducido por tus dudas, sigue intacto, sigue firme, sigue en movimiento aunque no lo percibas. Y aquí es donde debes hacer un ajuste interno que cambiará completamente tu manera de vivir este proceso. Deja de medir el avance solo por lo que ves afuera y empieza a reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti, porque aunque no lo notes de inmediato, ya no reaccionas igual que antes, ya no te derrumbas con la misma facilidad, ya no tomas decisiones impulsivas como en el pasado. Hay una fortaleza que se ha ido desarrollando en silencio, una madurez que se ha ido formando sin anuncios, una capacidad de resistir que antes no tenías. Y todo eso no es casualidad, es evidencia de que Dios está obrando, es prueba de que el proceso está dando fruto, es señal de que estás siendo preparado para algo que requiere exactamente esa versión más fuerte, más estable y más consciente de ti mismo.
porque lo que viene a tu vida no es algo que simplemente vas a recibir y ya, es algo que tendrás que sostener, administrar, cuidar, multiplicar, y para eso necesitas una estructura interna que no se construye de un día para otro, se forma en el tiempo, en la constancia, en la repetición de decisiones correctas cuando nadie está mirando, en la fidelidad diaria cuando no hay recompensas inmediatas, en la obediencia silenciosa cuando no hay aplausos, y todo eso está ocurriendo ahora mismo, en este preciso momento, aunque no haya señales externas que lo confirmen. Y tal vez uno de los puntos más difíciles de este camino es cuando te acercas sin saberlo al cumplimiento, porque hay una etapa en la que la presión aumenta, donde la duda se intensifica, donde aparecen oportunidades que parecen buenas, pero que no vienen alineadas con lo que Dios prometió. Y es ahí donde muchos se desvían, no al inicio del proceso, sino casi al final, porque el cansancio los hace vulnerables a aceptar alternativas que parecen resolver el problema más rápido, pero que los alejan del propósito original. Por eso necesitas estar atento, necesitas discernir, necesitas mantenerte firme incluso cuando la tentación de tomar un camino más fácil se vuelve más fuerte, porque no todo lo que se abre es una puerta de Dios, no todo lo que parece solución es dirección divina, y en este punto la paciencia se convierte en una forma de protección. Y escucha esto con total claridad: si hoy sientes que estás al límite, que ya no puedes más, que la espera ha sido demasiado larga, que tu fuerza se está agotando, eso no es una señal de que debas rendirte. Muchas veces es la evidencia de que estás más cerca de lo que imaginas, porque justo antes del cumplimiento es cuando más se sacude tu fe, es cuando más se prueba tu determinación, es cuando más necesitas decidir si vas a sostener lo que crees o si vas a soltarlo por lo que sientes, y esa decisión define todo. Por eso, en lugar de retroceder, este es el momento de afirmarte con más fuerza, de recordar lo que Dios te dijo, de sostenerte en su palabra aunque no veas resultados inmediatos, de seguir avanzando paso a paso, aunque el panorama no esté claro, porque no necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso, solo necesitas confiar en quien te está guiando, y esa confianza no es pasiva, es activa, se demuestra en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo actúas cada día, en cómo decides responder a la incertidumbre. Y mientras todo esto se desarrolla, hay algo poderoso que debes entender: el hecho de que no tengas control sobre el tiempo no significa que no tengas responsabilidad en el proceso, porque aunque Dios define el cuándo, tú participas en el cómo, en la actitud con la que atraviesas cada etapa, en la disciplina que mantienes en los días difíciles, en la fidelidad con la que haces lo correcto incluso cuando parece que nadie lo ve, porque todo eso está construyendo el terreno donde la promesa se manifestará, y cuando llegue no será solo un evento externo, será la convergencia de todo lo que Dios hizo contigo durante este tiempo. Y llegará a ese momento, llegará con una claridad tan contundente que no dejará espacio para la duda. Llegará de una manera que conectará todos los puntos que hoy parecen desconectados. Llegará con una paz que confirmará que no fue casualidad, que no fue suerte, que no fue coincidencia, sino que fue Dios actuando en el tiempo exacto, en el momento perfecto, con una precisión que solo Él puede lograr. Y cuando eso ocurra, no solo celebrarás lo que recibiste, también honrarás lo que viviste, porque entenderás que cada día de espera tenía un propósito mayor. Pero hasta que ese día llegue, mantente firme, mantente enfocado, mantente conectado. No permitas que la duda te robe lo que la fe ha sostenido hasta ahora. No permitas que el cansancio te haga soltar lo que has construido con tanto esfuerzo espiritual. No permitas que la impaciencia te lleve a tomar decisiones que después lamentarás. Porque lo que está en juego no es solo un resultado, es el cumplimiento de algo que Dios diseñó específicamente para tu vida. Y ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo que selle este momento en tu interior. Escribe en los comentarios con convicción, con determinación, con fe consciente aunque aún estés en proceso. No soltaré la promesa, estoy más cerca de lo que creo. Escríbelo como un acto de resistencia espiritual, como una declaración que rompe con la duda y fortalece tu enfoque.
Y si este mensaje está hablando directamente a tu situación, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté atravesando una espera similar, porque puede ser exactamente la palabra que necesita para no rendirse hoy. Y quédate hasta el final, porque lo que sigue va a llevarte aún más profundo en este proceso y puede convertirse en el punto donde tu manera de esperar cambie para siempre.